¿Qué ocurre cuando un ser vivo crece sin afecto? Sin contacto, sin consuelo, sin una figura que lo abrace. En la década de 1950, el psicólogo Harry Harlow decidió buscar esa respuesta, y para ello diseñó uno de los experimentos más fríos y perturbadores jamás realizados en el nombre de la ciencia. Monos recién nacidos fueron separados de sus madres al nacer, fueron encerrados, aislados del mundo exterior, privados del más mínimo gesto de afecto, observados en silencio mientras su salud emocional se desmoronaba. Harlow les ofreció sustitutos, estructuras metálicas sin vida con forma de madre, algunas con comida, otras con una simple capa de felpa, y esperó. Lo que descubrió cambiaría para siempre el entendimiento del apego, el desarrollo infantil y el papel del amor en la mente humana. Pero el precio fue altísimo. Esta es la historia de un experimento que cruzó todos los límites éticos, una investigación que aún hoy genera debate y una advertencia sobre los peligros de una ciencia que olvida lo más importante, la compasión. Harry Harlow no era un científico cualquiera. Nacido en Iowa en 1905, fue un psicólogo experimental que pasó la mayor parte de su carrera en la Universidad de Wisconsin. A lo largo de décadas de investigación se convirtió en una de las figuras más influyentes y más controvertidas de la psicología del siglo XX. Sus estudios no se centraban en la inteligencia o el comportamiento observable, como era habitual entonces, sino en algo más incómodo para la ciencia de su tiempo, las emociones. Y en particular una que hasta entonces había sido casi ignorada por completo por la psicología académica, el amor. Para entender por qué sus ideas fueron disruptivas hay que mirar el contexto. Estamos en Estados Unidos, en la década de 1950. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. La sociedad americana vive un boom económico, pero la ciencia, especialmente la psicología, está dominada por el conductismo, una corriente que rechaza todo lo que no puede medirse de forma objetiva: pensamientos, emociones, afecto. Todo eso se consideraba irrelevante o poco serio. Uno de sus líderes, John B. Watson, fue especialmente influyente. Watson decía que los bebés no debían ser tratados con ternura. Nunca los beses, nunca los abraces. Trátalos con firmeza, como adultos pequeños. Esta visión deshumanizada de la infancia no era marginal. Era enseñada en universidades, aplicada en hospitales y difundida en libros de crianza que vendía millones de copias. En los orfanatos, miles de bebés crecían en cunas impecables, bien alimentados, pero sin contacto humano real. Enfermeras y cuidadoras tenían instrucciones de no tocarlos más de lo necesario, y el resultado, aunque no se entendía del todo, era devastador. Apatía, retrasos en el desarrollo, enfermedades inexplicables e incluso la muerte. Se les llamaba niños emocionalmente privados, pero en el fondo eran niños privados de amor. Y mientras esto ocurría en silencio, Harry Harlow decidió hacer una pregunta que nadie más estaba dispuesto a formular. ¿Y si el amor no fuera un capricho emocional? ¿Y si fuera una necesidad biológica tan importante como el alimento? Para responderla decidió estudiar a los monos rhesus, una especie muy cercana al ser humano en su comportamiento social. Son animales profundamente sociales que crean lazos duraderos entre madre e hijo. Harlow sabía que si el amor era esencial, su ausencia no pasaría desapercibida. Se vería, se mediría y se sufriría. Así fue como se propuso desmontar toda una visión del mundo. Una visión que durante décadas se había dicho que tocar, abrazar, consolar era debilidad, que el afecto era innecesario y que los bebés solo necesitan leche, ropa y una cuna limpia. Pero lo que estaba a punto de descubrir Harlow cambiaría la psicología para siempre, aunque el precio sería demasiado alto. La primera fase de sus experimentos se centró en observar cómo se forma el apego. Para ello, separó a crías de monos de sus madres al nacer, y las colocó en jaulas individuales sin ningún tipo de interacción con otros seres vivos. Dentro de esas jaulas les ofreció dos madres fabricadas por él mismo. Una era una estructura metálica fría hecha de alambre, pero sostenían un biberón del que las crías podían alimentarse. La otra era una figura cubierta con felpa suave, sin alimento alguno, no ofrecía nutrición, solo textura, calor artificial y una vaga forma materna. Desde el punto de vista conductista, la elección era obvia. Si el alimento era la base del apego, los monos deberían aferrarse a la madre de alambre, pero no fue así. Durante los primeros días, los investigadores observaron una conducta repetitiva y clara. Los monos se acercaban a la madre del alambre únicamente para alimentarse, y luego regresaban de inmediato a la madre de felpa. La tocaban, la abrazaban, se quedaban dormidos sobre ella. La preferían incluso en situaciones de estrés o miedo. Cuando se introducían estímulos aterradores, ruidos fuertes, objetos extraños, los monos corrían a refugiarse en la madre suave, buscando protección, no en la que les daba comida. Resultado: el contacto físico, la sensación de seguridad y la apariencia afectiva eran más importantes que el alimento. Harlow estaba empezando a demostrar que el vínculo madre-hijo no se basaba únicamente en la satisfacción de necesidades básicas, sino en algo profundamente emocional y biológico: el contacto, la calidez y la presencia. Pero lo más duro estaba por venir. Harlow quería llevar sus investigaciones más allá. Ya no se trataba solo de qué madres elegían.
sino de qué pasaba si un ser vivo era privado por completo de afecto, contacto y estímulo social. Para eso creó uno de los dispositivos más infames en la historia de la psicología, una cámara que él mismo bautizó con un nombre escalofriante: el Pozo de la Desesperación. Era una caja de acero inoxidable, con paredes inclinadas para evitar que el mono pudiera trepar, cerrada completamente, sin ventanas, sin reflejos, sin posibilidad de ver el exterior, solo un espejo en la parte superior para que los investigadores pudieran observarlo. Allí colocaban a las crías desde las 3 semanas de vida, a veces durante días, a veces durante meses, en algunos casos hasta 360 días completos. Durante ese tiempo los monos no tenían contacto con otros seres vivos, ni físico, ni visual, ni sonoro. Recibían comida y agua y nada más. Los efectos eran devastadores. Los monos salían en un estado de devastación emocional total. Se quedaban sentados en silencio con la mirada fija, se balanceaban repetitivamente hacia adelante y hacia atrás, rechazaban el contacto humano de otros monos y mostraban signos evidentes de depresión, retraimiento y apatía total. Muchos se arrancaban el pelo, se mordían las extremidades, se golpeaban contra las paredes, y cuando se les introducía en grupos sociales no sabían relacionarse. No jugaban, no exploraban, no buscaban compañía. En algunos casos la situación era aún más perturbadora. Monas que habían estado aisladas desde pequeñas, cuando crecieron y fueron forzadas a aparearse, desarrollaban comportamientos extremadamente agresivos con sus propias crías. Algunas las golpeaban o simplemente las dejaban morir. El aislamiento había destruido algo esencial en ellas. Desde un punto de vista científico, los hallazgos eran revolucionarios. Por primera vez se demostraba experimentalmente que el afecto es una necesidad biológica real, que la privación emocional en la infancia tiene consecuencias irreversibles, y que el amor, el contacto y el cuidado son tan esenciales para el desarrollo como el alimento o la seguridad física. Estos estudios ayudaron a derribar la ideología conductista que dominaba la psicología hasta entonces. Inspiraron nuevas teorías del apego, como las del psiquiatra John Bowlby, y marcaron el inicio de una revolución en la crianza, la salud mental infantil y las políticas de cuidado en hospitales y orfanatos, pero el precio de este conocimiento fue altísimo. Miles de animales fueron sometidos a sufrimiento psicológico severo. Muchos nunca se recuperaron, y hasta hoy los experimentos de Harlow son citados como uno de los mayores ejemplos de crueldad científica en el siglo XX. Cuando los experimentos de Harry Harlow comenzaron a publicarse, el mundo científico se encontró ante una contradicción incómoda. Por un lado, los resultados eran claros, medibles, revolucionarios. Por otro, los métodos eran difíciles de mirar sin sentir un nudo en el estómago. En las décadas de 1950 y 1960, la ciencia aún tenía una relación distante con la ética animal. Los laboratorios eran territorios cerrados, y el sufrimiento muchas veces se consideraba un daño colateral necesario. Por eso, en un primer momento, muchos vieron a Harlow como un pionero, alguien que había logrado demostrar con pruebas empíricas que el afecto no era solo una fantasía sentimental, era una necesidad real, biológica y vital para el desarrollo. Sus resultados aparecían en revistas de prestigio, se citaban en congresos, eran material de referencia en universidades. Incluso el propio Harlow fue premiado en múltiples ocasiones por su contribución a la psicología del desarrollo, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Ya en vida, una parte de la comunidad científica comenzó a rechazar abiertamente sus métodos. Psicólogos, etólogos y defensores del bienestar animal denunciaban lo mismo. Esto no es una investigación, es tortura, no necesitamos destruir para entender. Algunos de sus colegas lo acusaron de haber cruzado una línea invisible, aquella que separa la ciencia de la crueldad gratuita. Incluso el lenguaje que él mismo usaba, nombres como Pozo de la Desesperación o la Cámara de Suicidio, reforzaba la idea que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y lo hacía de todos modos. Pero pese al rechazo creciente, el trabajo de Harlow transformó para siempre la psicología moderna. Antes de él dominaba una visión profundamente conductista, la idea de que los bebés se apegaban a sus madres simplemente porque les daban comida. El amor era visto como un lujo, un adorno emocional, no una necesidad real, pero sus experimentos lo pusieron todo patas arriba. Gracias a Harlow se reconoció por primera vez que el contacto físico, la cercanía y el afecto son tan necesarios como la nutrición, que un niño o un mono o cualquier ser social puede morir en vida si crece sin caricias, sin consuelo, sin nadie que lo toque. Su trabajo fue el punto de partida para las teorías del apego que marcaron un antes y un después. Inspiró a figuras como John Bowlby, que desarrolló la teoría del apego, y a Mary Ainsworth, quien identificó los diferentes estilos de apego en la infancia. Gracias a esas ideas se transformaron las prácticas en orfanatos, hospitales, centros de adopción e incluso en cómo los pediatras y psicólogos hablaban con padres y madres. Hasta entonces muchos bebés hospitalizados no eran tocados ni abrazados, bajo la creencia de que podían acostumbrarse demasiado al cariño. Después de Harlow esa idea comenzó a derrumbarse. Harlow nos mostró algo que debería haber sido obvio, que sin afecto los seres vivos no se desarrollan, se apagan. Pero también nos dejó otra verdad incómoda. A veces el precio de un descubrimiento puede ser tan alto
que aun sabiendo más no estamos seguros de si valió la pena. Los experimentos de Harry Harlow, que transformaron para siempre nuestra comprensión del apego y el desarrollo emocional, también dejaron una mancha profunda en la historia de la ciencia. Hoy muchos no los recuerdan por un valor académico, sino por lo que representaron, un caso extremo de crueldad científica en nombre del progreso. En su laboratorio, Harlow no solo separó a crías de monos de sus madres, fue mucho más lejos, creó dispositivos como la madre de alambre y la madre de felpa para demostrar que el afecto era más poderoso que la alimentación. Pero no se detuvo ahí. Investigó algo que, como ya hemos dicho, lo llamó el pozo de la desesperación, una cámara de aislamiento total sin contacto visual, físico ni auditivo, y los monos pasaban allí semanas o meses. Lo más perturbador es que Harlow sabía que causaría daño, y aún así lo hizo. Hoy en día sus métodos serían imposibles de aprobar por cualquier comité de bioética, pero en los años 50 y 60 la ciencia todavía operaba en un vacío moral, donde el sufrimiento animal era visto como un simple costo necesario. Las críticas comenzaron a acumularse poco después de sus experimentos más extremos. Investigadores, filósofos y activistas señalaron que, aunque los descubrimientos sobre el apego eran valiosos, el costo fue inaceptablemente alto. Sus trabajos se han convertido en casos de estudio en bioética, y no por lo que descubrió, sino por cómo lo descubrió. Se volvieron una referencia para debates clave como dónde está el límite ético en la investigación, puede justificarse el daño si el conocimiento obtenido salva vidas futuras, o qué valor le damos al sufrimiento de otras especies. Este caso fue una chispa en el nacimiento del movimiento moderno por los derechos de los animales, y es citado con frecuencia por organizaciones como PETA, Animal Ethics y la Humane Society, como ejemplo de lo que nunca debe repetirse. Paradójicamente, su trabajo diseñado para demostrar el amor eterno acabó mostrándonos la oscuridad humana. Harlow nos reveló verdades profundas sobre la necesidad biológica del cariño, pero también nos obligó a mirar de frente las preguntas más incómodas. ¿La ciencia tiene derecho a experimentar con seres vivos solo porque puede? El legado de Harlow no solo es científico, es un recordatorio brutal que la investigación sin empatía puede convertirse en tortura, y que el conocimiento, cuando se obtiene a costa del dolor ajeno, tiene un precio que la humanidad no siempre puede pagar con la conciencia tranquila. El amor no es un lujo biológico, es una necesidad para sobrevivir. Esta frase sencilla pero devastadora resume décadas de estudio y sufrimiento. Los monos de Harlow no solo nos enseñaron cómo funciona el apego, nos mostraron sin palabras lo que ocurre cuando se lo niegas a un ser vivo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo ponen de pago y adiós.